Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Como siempre os habla encantado Maestro Fide Oscar de Prado. Tenemos nueva ronda de candidatos, esto se está acercando ya al final. Se disputó la ronda número 11, tuvimos dos partidas decididas y bueno, dos partidas importantes porque afectan a jugadores de cabeza. Sin duda, la partida del día es la victoria de Anand Viswanathan Anand sobre Karjakin, demostrando una vez más un tremendo espíritu de lucha y de recuperación. Tras haber perdido ayer ante Caruana, ya lo hizo en la primera vuelta, cuando había perdido una partida, quedó un poco descolgado, remontó, ganando dos partidas, alcanzó la cabeza, volvió a perder ante Caruana, pero justo una ronda después gana a Karjakin, al líder, al jugador invicto, que tras 10 rondas llevaba 6 puntos, se había salvado, es cierto, en algunas posiciones, y hoy quizás en una de las que debía haber sido tablas tranquilamente, en el final pues ha empezado a jugar algo débil y Anand ha manejado muy bien una posición técnica y le ha conseguido ganar, ¿no? Bueno, vamos a ver esta partida, quizás no fue la más espectacular del día, así que según como nos quede este vídeo de largo echaremos un vistazo. La más espectacular para mí fue las tablas entre Topalov y Caruana. Jugaron una línea de la inglesa bastante complicada y Caruana, igual que no se arrepienta ante la victoria esta de Anand, porque Caruana ha dejado escapar una victoria bastante, bueno, en varios momentos y en teoría más o menos clara, con calidad de más, pero se ha liado en la posición final y al final ha hecho unas tablas que, bueno, de momento sí que le permiten seguir en cabeza, pero ahora en vez de con Karjakin, con Anand, hombre, con Anand de momento, al haberle ganado una partida, pues digamos que tiene el desempate ganado. Y bueno, y la otra derrota del día fue Aronian con blancas ante Svidler, que sin duda ha pegado un frenazo bastante gordo, porque, bueno, claro, se queda, a falta de 3 rondas, ¿no? Ya se queda un punto. Lo que pasa es que digamos que con 5,5, primero hay un grupo de jugadores, está Svidler, que le ha ganado con negras, sigue Giri, que ahora vamos a hablar de él también, y delante se queda Karjakin con 6 y Aron y Caruana con 6,5. Entonces Aronian, que llegó a estar más 2 en la jornada 9, bueno, después de 8 jornadas, pues claro, en la 9 tuvo esa derrota con Anand, ayer unas tablas ante Topalov, tampoco supo cómo ganar, y hoy se coloca con una derrota, sorprendentemente con blancas ante Svidler, que prácticamente para mí lo dejan sin opciones reales, ¿no? A falta de 3 jornadas tendría que ganar las 3 partidas y aún no está, y estaría bastante complicado, ¿no? Que alguno de arriba pues todavía no vaya a ganar alguna, pero bueno, hombre, ganando las 3, pues no te diría que no tiene opciones, pero lo veo bastante improbable. Bueno, la partida en sí, Aronian, es cierto, consiguió ventaja tras la apertura, tuvo ciertas chances de ataque y fue un poco de extraño porque, bueno, se equivocó por el camino, de repente se come un peón allí en B7, que es un peón de más con dama y torres, pero las negras tienen muy buena compensación y a partir de ahí perdió el hilo. Svidler con buen criterio en un momento determinado rechaza la repetición, se come un peón, se queda un poco mejor y bueno, un error no suele venir solo y la verdad que Aronian jugó muy pasivo y Svidler le ganó muy bien con dama y torre, el final, atacándole al rey y una buena victoria para Svidler, que quizás esta no es la que merecía, tuvo varias opciones para varias partidas en las que mereció la victoria y no las consiguió. Y fue a ganar hoy. Bueno, también creo que Svidler estaba haciendo un torneo por juego bastante bueno, desaprovechando muchas victorias, y pues quizás también pues merecía por lo menos ganar una partida, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder rápidamente al análisis de las partidas de la jornada. Simplemente decir que ahora nos quedaría la partida, este viernes nos quedan unas partidas por arriba que son Svidler-Giri, los dos con 5,5, Nakamura-Anand, ojo, porque suele haber duelos interesantes, un Naka que, bueno, más o menos está sin opciones, es realista, con 4 puntos y medio, Topalov cierra con 4, ¿no? Y son los dos colistas, pero bueno, veremos a Anand cómo juega con negras. Caruana tiene blancas ante un Aronian que va a estar tocado, pero bueno, sabemos que aquí pues cualquier jugador tienen todos muy buen orgullo y cualquier jugador pues te puede sorprender y ganar una partida. Y Karjakin llevará blancas ante Topalov, ¿no? También ver cómo se recupera el ruso de su primera derrota, así que bueno, tendremos unas partidas para mañana pues también bastante interesantes, ¿no? Bueno, entonces vamos con el análisis de la jornada. La partida de Anand Karjakin fue una antiberlinesa, hasta aquí todo bastante natural, alfil C5, C3 en roque, y ahora la línea con D6, ¿no? Una de las más habituales también. Las blancas con H3,
Este es un momento bastante crítico, ambos tienen experiencia, por supuesto, tanto con blancas como con negras. Karjakin tiene muchas partidas con negras aquí. Por ejemplo, aquí se ha enfrentado alfil G5, y tras H6, alfil H4, G5, alfil G3 y caballo H5. Esto, por ejemplo, lo tuvo una partida antigua entre Bachier, Lagrave y Karjakin, ya en Moscú en 2010, habían jugado D4, y más recientemente le jugaron caballo BD2. Dama F6, rey H1... Bueno, las negras en teoría, a pesar de este debilitamiento, consiguen un buen juego y la partida acabó en tablas, ¿no? También aquí caballo BD2, otra jugada bastante buena, tras tras caballo BD2, A6, Mousesian Karjakin, por ejemplo, Mousesian le tomó, y Svidler también, Karjakin, o sea, muchos ejemplos, ¿no? Aquí también, ambas partidas siguieron así, peón por, alfil B6, dama C2, torre 8. También alfil A4, Anand Kramnik, aquí Anand con blancas, había jugado ya esta línea en Moscú en el año 2007, ya una línea un poquito más antigua. También contra caballo BD2, en vez de A6, contra caballo BD2 también tenemos caballo E7, otra jugada aprobada por el propio Karjakin. Como veis, tiene mucha experiencia y los jugadores lo que van haciendo es ir probando pues distintas líneas, ¿no? Esta, por ejemplo, caballo E7, D4, peón por, alfil B6, y aquí, por ejemplo, H3 se lo jugó Andreikin, o torre 1, alfil G4, H3 y alfil H5, A3 lo tuvimos en Bachier, Lagrave, en Karjakin, también en Hanti Mansijik, y dama B3, D5, E5, caballo D7. Esto también lo tuvimos en Svidler, Karjakin, en LO 2013, como veis. Y aún hay aquí una tercera jugada que os quería comentar, que era la jugada alfil B6, tras caballo BD2, alfil B6, y caballo C4, caballo E7, y esto fue un Anand Carlsen en Moscú en 2011, partida que acabó en tablas. Hacemos un repaso así un poco de la teoría, pero bueno, H3 es otra alternativa bastante conocida, caballo E7, D4, el alfil se retira, y ahora alfil D3. De nuevo, alternativas, bueno, aquí torre 1 también se ha jugado, D5, fijaros que esta posición puede ser algo parecida a la que vamos a ver luego, ¿no? Caballo D2, y este es un momento interesante. Caballo por D2 lo jugó Svidler, Karjakin en Stavanger 2013, y más recientemente se ha jugado caballo D6, alfil F1, y esto fue Mousesian Karjakin, Dubai 2014, partida que acabó en tablas. Aquí en vez de alfil F1 también se ha probado alfil D3, C6, caballo F1, F6, caballo F3 en Areschenko, Krivoruchko, en Lviv 2015, la capital de Ucrania. Lviv o pronunciada Lov, ahí disculparme, pero bueno, ya sabéis que algunos nombres no son fáciles y menos para nosotros. Alfil D3 es la jugada y aquí D5, una reacción bastante crítica tratando de romper el centro de las blancas. Se ha jugado también, por ejemplo, caballo G6, hay algunas partidas, un ejemplo Hansen contra Max Shane. También caballo C6, es una jugada interesante, y este D5 gozaba de la buena reputación de tres jugadores fuertes que habían jugado esto con negros. Una de ellas, el propio Karjakin. Bien, aquí Anand introduce la novedad caballo por E5. En las partidas se habían jugado caballo BD2, por ejemplo, y esto tras D por E4, caballo por E4, cambiamos alfil por E4, E por D4. Bueno, en este momento C por D4 fue jugado en Duda Vallejo, en Varsovia, en 2014, en el europeo, partida que acabó ganando el joven jugador polaco. Posición negra es más o menos igualada, y dama C2, H6, A4 y C6, esto fue jugado por Carlsen Kramnik en Shamkir, en el Memorial Gashimov en 2005, partida que acabó ganando Carlsen. Esta idea, caballo BD2. Y en vez de caballo por E5, novedad, la otra opción era D por E5. Esto se lo habían hecho al propio Karjakin. Una partida Ivanchuk-Karjakin en Beijing 2012, tras D por E5, caballo por E4, caballo BD2, F5, E por F, caballo por F, el negro también iguala, y aunque Karjakin acabó ganando esa partida, la posición está más o menos equilibrada. La novedad de Vichy es caballo por E5, y Karjakin toma caballo por E4, las blancas juegan caballo D2, jugada natural, y las negras caballo D6, retiran su caballo. La otra opción es jugar F6 directamente, tocando el caballo D5, y aquí, bueno, ahí, por supuesto, se puede jugar caballo F3, posición equilibrada, y también es interesante caballo C4, aprovechando que si D por C4, ¿no? Pues podemos comer alfil por C4 jaque, y después comer caballo por E4 con ventaja. Entonces, a caballo C4, quizás caballo D2 es la mejor, caballo por B6 intermedia, tomamos de alfil. Un poquito mejor para el blanco quizás con la pareja de alfiles, pero bueno, no es muy grave la posición de las negras, ¿no?
Caballo D6 fue lo que jugó Karjakin en la partida, caballo B3 y ahora C6. Bueno, aquí me gustaban más otras jugadas, ¿no? Por ejemplo, F6, caballo F3 y la idea de alfil F5. La idea de alfil F5, tanto después de F6 como de F6 como directa, me parece muy importante. ¿Cuál es la mejor pieza de las blancas en este tipo de estructura? Primero, este alfil de B6 está atacado por C3 y D4, perdón, está, digamos, bloqueado por los peones blancos de C3 y D4, y aquí el alfil blanco suele ser muy peligroso en la gran diagonal, con temas tácticos de sacrificio, en la diagonal B1, H7, y es un alfil que juega mucho. Me gusta para las negras desarrollar una pieza, ofrecer el cambio de ese alfil, y que tampoco tiene casillas muy claras, porque bueno, a G4 no puede ir, fianchetarse tampoco es posible, y la verdad que no tiene una casilla muy clara. En E6 puede estar, pero va a estar pasivo, ¿no? Puede, en un momento determinado nos puede venir F4, F5 y tal. Entonces creo que alfil F5 es la jugada correcta para las negras igualar. Karjakin jugó C6, primero consolidando un poco el peón D5, las blancas juegan caballo C5 y ahora caballo G6. Otra jugada que tampoco me gusta, vuelvo a insistir en esta idea, en alfil F5 o F6 primero, caballo F3 y luego alfil F5. Bueno, ahora directo no valdría por el doble en E6, sino habría que comer primero. Pero bueno, quizás alfil F5 directamente, ¿no? Esta es jugable, con igualdad. Entonces caballo G6, las blancas jugaron dama H5. Buena jugada, aprovechando para pasar la dama al flanco de rey, que además de momento no puede ser molestada. Entonces ahora, bueno, las negras toman, tratando de doblar peones, y meten un caballo en E4. Y ahora, efectivamente, a pesar de todo, bueno, las negras aquí van a estar cerca de la igualdad, ¿no? Las blancas toman alfil por E4, D por E4, torre D1 tocando la dama, dama E7, y ahora las blancas cambian caballos, caballo por G6, H por G6, y, un momento interesante, Anand decide jugar dama G5, ofreciendo el cambio de damas. Bueno, esta posición es muy interesante. Anand se va a asegurar una ligera ventaja y sin riesgo. Dama E2, dama por C5, dama por E4, alfil E6 llevaría una igualdad. Entonces mejor es dama por G5, dama por G5, alfil por G5, F6 tocando el alfil, alfil E3 y negras juegan G5. Bueno, como vemos de entrada tenemos dos torres y alfiles de distinto color. La estructura, pues ambos jugadores tienen peones doblados, las blancas en la columna C, las negras en la G. Las negras aquí, de momento, colocan sus peones, ¿no?, en casilla de color contrario al alfil, en principio estaría bien. Y las blancas, sobre todo, lo más importante aquí es su dominio de la columna D. Blancas jugaron torre D6, torre 8, torre a D1, doblando torres, alfil sale a E6, podía salir a F5, también en un momento es importante para las negras, creo que era una buena decisión jugar G4, muy importante. Luego en el final las blancas quedaron mejor por avanzar sus peones en el flanco de rey, luego lo veremos. Creo que G4 ahora y tratar de liquidar un peón era mejor y de evitar ciertas jugadas de las blancas. Aparte que las negras, si H por G4, alfil por G4, pues se deshacen de sus peones doblados. Las blancas jugaron B3, rey F7, el rey sale al centro, torre D4, tocando el peón E, torre 1 D4, alfil F5 y A4 de las blancas. Bueno, las negras jugaron torre E7, una vez más G4 es interesante. Ahora las blancas aprovechan y por fin hacen ellas G4, ya evitando para siempre esa jugada, y alfil H7. Bueno, aquí hay un momento interesante. Tenemos atacado el alfil. ¿Qué hacernos? ¿Quedarnos en la diagonal del alfil natural, ¿no?, que es C8, H3, o irnos a la diagonal B1, H7? Bueno, las negras jugaron alfil H7. Aquí era bueno jugar alfil E6, ¿no? De momento no vale comer torre por E4 por alfil por B3 y se iguala la partida. Contra alfil E6 una jugada natural sería C4, tratando de quitar la casilla de 5, aunque pones los peones en blanco, y aparentemente amenazas comer. Pero aquí las negras tienen un buen contrajuego, que es la jugada torre H8. Tocamos el peón de H, hay que jugar rey G2, por ejemplo, no vale rey H2 porque nos comen directo, y entonces rey G2. Entonces hacemos A6, por ejemplo, y aquí hay un tema táctico. Ahora resulta que si torre por E4, por ejemplo, las negras tienen este golpe, alfil D5, y clavando la torre, y a C por D5, torre por E4. Ganan calidad, y bien es cierto que tras D por C, B por C y torre por C6,
Torre B8, las blancas tienen dos peones por la calidad y creo que no van a estar peor sin duda, pero bueno, las negras tienen chances muy razonables aquí de entablar, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, si no comemos y por ejemplo jugamos rey G3, pues las negras simplemente pueden sacar su torre, y siempre está en el aire. Si por ejemplo torre por E4, aquí vamos a tener un golpe, ¿no? F5 de nuevo, una jugada muy interesante. La torre se quita para que no haya jaque al torre por E7, por eso se colocan E8, y ahora tras F5, G por F, alfil por F, tocamos la torre, y a torre por E8, esta es prácticamente la única jugada. Bueno, torre D4 sería lo mismo, torre por H3, jaque, el rey mueve a G2 y tras rey por E8 conseguimos igualdad. Entonces G4 fue la partida, volvemos. Jugaron alfil H7, jugó Karjakin, B4 y aquí una jugada que tampoco me gusta, que es la jugada alfil G8. El alfil está un pelín pasivo, trata de recolocarlo. Creo que más cerca de la igualdad estaba A5, si B por A, torre por A, con igualdad, y si B5 podemos cambiar y ahora A4, y de repente pues, tenemos un peón aquí peligroso que puede darnos contrajuego, debía estar la posición equilibrada, ¿no? Ahora B5, las blancas ya empiezan a estar un poquito mejor, tratando de crear una debilidad, las negras torre C8, torre D7, la torre entrando en séptima, torre C, E8, defendiendo la columna, la séptima fila, y torre por, ¿no? Y B6. Bueno, el peón llega a B6, las blancas juegan a 6, y lo que tenemos ya son los peones en negro y una gran ventaja de espacio de las blancas, ¿no? Torre C7, buena jugada. La idea es en un momento determinado doblar torres, tener una torre en séptima y presionar el peón de B7, ¿no? Y de momento pues también impedimos a las torres clavar, ¿no? Aquí jugó rey F8, el blanco juega C4 y aquí alfil E6. Una jugada que si bien no va a perder todavía la partida, de momento Karjakin decide sacrificar su peón de 4, pero es de momento de manera un poco innecesaria, ¿no? Creo que era mejor aguantar con alfil F7 y bueno, hay algunos planes, ¿no? Por ejemplo, si rey G2, el alfil puede mover y yo creo que aquí podemos aguantar, ¿no? Torre de D7, por ejemplo, simplemente cambiamos torre 7 y pienso que también las negras aguantan, ¿no? Una maniobra podría ser alfil D2, alfil G8, rey F1, alfil F7, rey E2, venir a comer el peón, pero nunca va a ser posible simplemente moviendo el alfil F8, alfil F7, ¿no? Alfil G8, alfil F7. Cuando el rey llega a E3, ahora, si cambiamos torres y torre por E4, cambiamos y siempre queda el peón C4, alfil por C4, tras cambiar todas las piezas en E4, pues nos va a alcanzar una posición de nuevo de igualdad. Alfil E6, nada, aprovecha para comer el peón, rey F7 y ahora F4, una buena jugada. Bueno, las blancas han comido un peón, bien es cierto que de momento se van a producir algunos cambios. Supongo que Karjakin aspiraba a cambiar las torres y llegar a un final de alfiles de distinto color, que aunque tenga un peón de menos va a tener muchísimas chances de acertarla, pero no va a ser tan fácil. De hecho aquí jugó torre por C7. Claro, bueno, aquí ya tenemos un primer momento, ¿no? Quizás, aparte de torre por C7, era buena directa F5, aunque la posición podría ser similar tras torre E5. Entonces, ¿qué pasa en esta posición? Bueno, tras torre por, peón por, ahora jugó torre C8. A mí esta jugada me parece un poco débil, quizás no es la mejor defensa, y una mejor defensa era la jugada directamente F5, ¿no? Aquí si G por F, alfil por F, torre por, rey por, peón por, alfil por H3, y aquí este final de alfiles de distinto color sí que lo van a aguantar las negras, ¿no? Entonces quizás torre 5 es mejor jugada, y aquí, bueno, hay varias jugadas, ¿no? Por ejemplo, alfil por F5, torre por E8, rey por E8, y este final objetivamente pienso que debe estar bastante equilibrado, ¿no? Tras torre E5, por ejemplo, alfil C7 o alfil C8, cualquiera de ellas, torre por, rey por, peón por y H4, bueno, aquí sí que tenemos alguna opción más para el blanco, porque ahora el rey puede venir e intentar crear un peón pasado, ¿no? Al tener el peón de H. Este final sí que las blancas podrían tener. Pero bueno, torre C8, más posibilidades de ganarlo. Torre C8 tampoco es muy buena jugada, porque tras F5, alfil D7, las blancas quedan con muy clara ventaja, ¿no? Vemos H4, una muy buena jugada. Aquí, por ejemplo, si torre por C7, pues H por G, F por G, y ahora tenemos una jugada como, por ejemplo, torre D4, y bueno, vamos a tener aquí buena ventaja. También a H4 en la partida se jugó G6, ¿no? También si G por H es lo mismo, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, torre D4, rey E7, alfil F4, y torre H8, rey H2. Como vemos, el alfil queda muy pasivo, y las blancas van a tener buenas chances aquí de ir mejorando su posición.
Tras G6, que fue la jugada de la partida, las blancas hicieron torre D4 igualmente. Ahora las negras capturaron el peón, capturaron H por G5, torre por C7, H por G5, negras jugaron F por G5, alfil por G5 y alfil E8. Hay que retirar el alfil, vemos que aquí no vale G por F5 por alfil F4, tocamos la torre y si la torre mueve, cae el alfil. Así que alfil E8. Aquí las blancas jugaron F6 y ahora este peón de F6 está pasado, es un peón muy fuerte y aquí ya las blancas deben estar muy cerca de la victoria. Tras rey F8, las blancas jugaron alfil F4, torre H7, rey G2, también era interesante jaque en G6, rey G8 y G5, deben las blancas estar muy cerca de la victoria, alfil D7, alfil G5, alfil E6, torre D8 jaque, rey F7 y ahora torre B8. Vamos a por el peón B que está débil y las negras no lo pueden defender. Las negras tomaron alfil por C4, si alfil por G4, torre B7, rey G8 y torre B6, pues es bastante similar, con una clara ventaja blanca. Tras alfil por C4, torre por B7, jaque, el rey se va a G8, torre B8 jaque, rey F7 y rey G3. Ahora mejoramos nuestro rey, rey E6, torre E8 jaque, rey F7, la torre va a C8, tocando el peón D5, el alfil D5 lo defiende, rey F4, y el objetivo va a ser aquí, en un momento determinado, echar al rey, sacar nuestro alfil y meter el rey por G5, ¿no? Un plan ganador. Rey E6, torre 8 jaque, rey D7, torre A8 y rey E6. Aquí repitió torre 8, interesante también es A5, torre 8, rey D7, no lo veía claro, y jugó la jugada torre E3. Aquí A5, rey G3, torre F7, rey F4, torre H7, también jugadas para ganar tiempo, y ahora torre 1. De nuevo le pasamos el turno a las negras. Rey C8, rey G3, torre F7, torre 8 jaque, rey D7, torre A8. Ahora A5 además es una nueva debilidad también, rey C7, rey F4 una vez más, torre D7 y ahora por fin el ansioso plan que habíamos comentado antes. Aquí hicieron alfil H4, tras rey B7, torre 8, me escapamos con la torre, alfil F7, retiro mi torre, a E4, para evitar jaques y me coman el peón A también, alfil D5, torre E3, alfil F7 y rey G5. La partida ya está decidida y de hecho tras rey A6, torre E7, pues Annan abandonó porque ahora hay que cambiar las torres y el peón, el rey va a penetrar y el peón va a costar el alfil, ¿no? Vemos aquí, si por ejemplo, torre por E7, F por E7, rey B7, rey F6, alfil E8, rey G7, rey C8, rey F8, rey D7, y ahora simplemente, bueno, cualquier jugada vale, ¿no? Pero por ejemplo G5, y es un Zusman, las negras tienen que mover el rey, pierden el alfil y el peón va a coronar. Y si no cambias torres, por ejemplo, jaque en D5 con la torre, rey H6, alfil G8, rey G7, y también torre D8, F7 y el alfil tiene que sacrificarse por el peón, también pues con un final perdido. Bueno, esta ha sido la partida del día, nos ha quedado ya un vídeo de 22 minutos, así que bueno, os recomiendo también que echéis un vistazo en la web, en pokeriajedrez.com o en cualquier sitio si no habéis visto, pues un visor al resto de partidas, porque ya digo, la de Topalov es interesante, también con bastante táctica y la verdad que nos daría para otro vídeo bastante largo, aunque hay una partida que fue tablas. Pero bueno, ya digo, no nos es posible comentar todas, sino también queda el vídeo muy largo. Y bueno, intentaremos, incluso cuando acabe el Candidatos, pues quizás hacemos algún vídeo de ella otro día, cuando haremos unos ecos de Candidatos, porque siempre hay alguna partida en el tintero que se queda que pueda ser interesante, aunque no fue victorias. O sea que de momento, por hoy, como digo, no os doy más la paliza. Esta ha sido la partida del día, lo de siempre. Visitar pokeriajedrez.com, darle al me gusta, suscribirse al canal de YouTube. Espero vuestros comentarios, sugerencias, críticas, por supuesto. Estamos aquí para aprender entre todos y gustosamente para solucionar cualquier duda o cuestión que tengáis, pues me podéis escribir como siempre, ¿no? A pokeriajedrez@gmail.com. Así que nada, seguiremos atentos al Candidatos, que, bueno, hace 3 jornadas Aronia y Karjakin iban con +2 líderes en cabeza, 3 jornadas después son Caruana y Anand los que van en cabeza, Karjakin está a medio punto y Aronia a 1, o sea que esto está cambiando en estas últimas rondas, solo quedan 3 para el final y la verdad que el premio es bastante grande y veremos quién se lleva finalmente el gato al agua, ¿no? Como se suele decir. Así que nos vemos en la próxima. Chao.